Hola, ¿cómo están? No les puedo decir que hoy estamos comenzando porque miren nomás el tiradero que hice hoy. Vamos a recogerlo. Hoy tuve 15 bolsas y realmente no pude empezar a grabar. Como pueden ver, tengo un tiradero por toda la camioneta. Bueno, nomás vean. Ahí son, ya son las últimas dos. Estas dos que tengo, ahorita tengo que recoger esto. Hoy fue un día bastante caluroso, así que no pude grabar. Solo me quedan dos bolsas, son las últimas 8 paradas. Tengo dos overflows, tuve como 35 overflows. Y este que está aquí atorado, vamos a pasarlo para acá, que sea más cerca, pero hoy no pude recoger las bolsas, simplemente las aventaba hacia atrás para poder seguir terminando, hacerlo más rápido para salir temprano el día de hoy, porque se estaba haciendo bastante calor. Así que vamos a tomarnos un momento para recogerlas y contarles cómo fue la ruta. Es una ruta bastante fácil, es la ruta que usualmente hago. Y vamos a poner la cámara. Eso es lo que me gusta de la DJI, que es bastante cómoda quitarla y ponerla, así que puedo hacer diferentes tomas. Vamos a hacerla. Vean, estas bolsas a veces hoy no estuvieron tan pesadas, pero cada casa aproximadamente eran 2-3 paquetes chicos y medianos. Algunas cajas venían muy grandes. Estoy estrenando mi Sharpie. Eso no me gustan, pero negra, la 44. Un día bastante caluroso y pues la verdad quería terminar el día de hoy lo más rápido que se pudiera. Es la 41. Entonces les voy a enseñar mi ¿qué estoy haciendo? 42. La gráfica de hoy me la mandaron, decían vas demasiado rápido. Digo, es que ya quiero terminar el día de hoy. 52, 47 y lo que hacía en la mañana era ¡pum! Aventar la bolsa como pudiese para poder terminar, pero no hagan eso, porque se acostumbran y después cuando llega un rescue o tienen que... Oh, aquí está mi Gatorade. Miren, este lo tenía perdido. Yo dije, ¿dónde quedó? Pensé que había traído dos. Y sí, ahí está. Vamos a... Vean, ya ahorita se siente fresquecito, que sí está bastante caluroso el día. Se me faltan 7 y continuamos. Me estaba cayendo. Vamos a la 20. Hoy el mapa estuvo trabajando raro y me mandaba a dar vueltas. Por eso me gusta mucho la Ray-Ban, porque puedes ver en dónde está la siguiente y puedes saltarte
puedo saltarme algunas paradas, perdón, y ser más eficiente. Pues ya tienes aquí la casa, pues de una vez, ¿no? Al contrario de... Vamos a... Listo, en esa casa. A veces hay perro, pero hoy no estaba el perro. Y me quiero enseñar cómo me dice que voy a la 38, que es la última. No me faltan esas dos. Ya tengo esta me la salté por alguna razón. Ven, siempre tienen que estar como atentos. No sé si ven. ¿A dónde estamos? Eso bueno, lo hacemos después. Vamos a la 31. Eso es lo que me encanta de cuando traigo el Ray-Ban. Puedes ver todo el mapa, ¿no? Y puedes ver y puedes... Muchas veces la ruta te hace ir y regresar, y porque la casa esté de este lado, pero pues estás estacionado aquí, por ejemplo, y te hace ir y regresar, ¿no? Por ejemplo, aquí va a ir así y después va a hacerme ir y regresar cuando estás aquí. Por eso la Ray-Ban me gusta bastante, ¿no? En mi primer día de trabajo siempre tengo la Ray-Ban, que son los domingos, y los demás días tengo lo que viene siendo una Ford, pero solo que tiene la caja de una Step Van. No me gusta, como se los he dicho en otros videos, no tienes la pantalla, ¿no? Ahorita me hubiera dado una vuelta en U, pero pues, vamos a dar la vuelta, al fin que tenemos tiempo. Pero cuando tengo esa otra camioneta es difícil controlar tus paradas, ¿no? Es menos intuitivo cuando lo haces desde la aplicación en el teléfono, ¿no? Te hace perder tiempo. Eso te hace perder tiempo en vez de ganarlo. Así que tengo muy bien controlada esta área, ya conozco las casas, ya sé dónde me estacionarme. Por ejemplo, esta calle, ya sé que me estaciono aquí. Y puedo, hace rato hice todas estas casas, que la mayoría tenían voy muy rápido. La mayoría tenían paquetes. Hoy no traemos, hoy les voy a enseñar algo que pasó en la mañana. Por el calor se cayó la cámara de infracciones, así que no he traído esa cámara para nada. Y vamos a la 17. La 17 es esa. Como lo pueden ver, ya sé. Cuando llego al área digo 17, es la 17, es la 14. Eso es lo mejor de tener subárea constantemente. Pero dejen, les enseño. Se cayó esta chamaca. Se cayó, pero se despegó de aquí. Al rato voy a intentar pegarla, pero dio de sí por el calor. En la mañana la intenté pegar, pero cayó como a la media hora que la traté de pegar. No pasa nada. No he visto que haya ninguna infracción, o usualmente cuando la tapas, por ejemplo, la tapas o algo así, te da un anuncio de no tapes la cámara, ¿no? Y puede ser
puede ser malo, por alguna razón te dan como una infracción, ¿no? Y tú tienes como esta casa me encanta, a ver qué les digo. Esta es una Silverado, muy bonita, negra. En esta área la mayoría de las casas son muy bonitas. En esta parte, ven qué bonita está esa. Pero continuamos. Los veo. Miren esta. No sé si lo van a ver. Esta me dice que está ahí. ¿Qué cruz? Pero está la cerca, ¿no? Y dices, wow, tengo que darme toda la vuelta. A veces Amazon no sabe de estas cosas que de repente la gente puso una reja, una fence, ¿no? Y dices, bueno, ahora me tengo que ir a dar toda la vuelta. Ese es el problema del mapeo de Amazon, que no sabe esas cosas de repente. Entonces pone como si fuera un driveway completo, los dos juntos, pero realmente son dos. Aquí se están cayendo estas frutas que son apricots. Hay casas que, aunque están en la misma zona, no piden tanto como otras, pero son constantes que piden. Esto es lo que habíamos venido, lo dejamos y nos vamos. Listo. Vamos a ir por... Es la última, pero al parecer me salté la 74 y no me di cuenta. Tenía un paquete ahí dando vueltas y dije, ¿pero de quién será? Pero continué, dije lo dejo para el último, pero ahorita vamos a ir a entregarlo. No estaba perdido, solo que por alguna razón me salté. Estaba modificando las paradas en ese momento, así que vamos a entregar el 74. En algunas paradas las personas sí no les gusta cuando el driver modifica la ruta, porque están esperándolo, ¿no? Fervientemente, dicen, ya va a llegar. Pero un porcentaje muy alto, la verdad, no les importa si ya llegó o no llegó, ¿no? Realmente piden tantas cosas durante todos los días que no están atentos, ¿no? a lo que les está llegando. Cuando son password, hoy tuve uno de password, no sé si lo hayan hecho ustedes. Usualmente a veces las personas no tienen el password, no saben dónde. Miren, ven, siempre tengan cuidado cuando tengan niños alrededor, porque puede ser peligroso. La mamá ya se fue para allá y la niña está detrás de la camioneta. No, bastante peligroso que hagan eso. Acá está. Vamos a entregarlo. Ya se está haciendo oscuro, ¿no? Ahí está. Hey.
12. ¿Qué es eso? Este venimos ayer también. Es la casa de los peces. No podría salir de esta casa. Que tienen unos peces muy bonitos. ¿Dónde? Pues se les enseña. Tienen unos peces muy bonitos. Ahora sí vamos por el último. Ahí tomé mi lonche. Hoy sí no grabé tanto como otros días. Voy a hacer algunas tomas para que sea más dinámico el video. Pero en sí no grabé. Pues quería acabar bastante pronto. Les voy a enseñar la gráfica que tuve el día de hoy. En mi equipo pues sí ven bastante la gráfica de cuánto o cómo te tardas o cómo vas con respecto a lo que Amazon tiene como prioridad. Pero hoy lo hicimos muy bien, bastante bien. Así que no tuvimos ningún inconveniente, ningún paquete perdido. Tengo todavía una bolsa, pero al parecer son 9 paquetes. Y esos 9 paquetes junto con un overflow van a ser la última parada. Y terminamos a las 7:35. Usualmente termino a las 8 dependiendo de la ruta. Termino a las 7:30 a 8:30. Todo depende la ruta y la cantidad de paquetes que se tengan. Pero siempre tratar de ser lo más eficiente para no cansarnos tanto. O algo que les mencionaba en un video pasado, cómo mantener bajo estrés en este trabajo, ¿no? Es conocer tu ruta y siempre ser amable, dormir bien y hidratarte mucho, ¿no? Porque también hoy, por ejemplo, me terminé mi agua, no encontraba mi otro Gatorade, ¿no? Aunque no es Gatorade, pero es de Kirkland de Costco. Pensé que había traído solo uno. Ahorita me lo voy a tomar cuando tome un descanso ahí en la última parada, que es ahí. Usualmente, aunque Amazon tenga estos apartamentos en específico, como la 35 o la 60, yo siempre los dejo hasta el final porque me saca de este espacio. Y en las mañanas o en las tardes siempre está muy lleno de personas ahí. Así que siempre lo dejo hasta el final, cuando ya es las 7 en adelante, para poder estacionarme allí y no haya ningún problema de estorbar con la camioneta, ¿no? En ese espacio en particular. Así que ahorita vamos a ver, está lleno de carros aquí, por ejemplo, y no vamos a poder estacionarnos del todo, pero miren, aquí estamos bien y estamos hacia afuera. Listo. Esta sería la última parada. Como lo ven, esta es la última parada. Vamos a escanear todos. Tengo este overflow, que es... miren, van a poner... Se pusieron listos en esta casa. En esta casa, como está muy expuesta su puerta al tránsito de todos, pues les han robado bastante los paquetes, ¿no? Les han robado bastante los paquetes y acaban de comprar
un... ¿Sí lo escaneo o no lo escaneo? Sí lo escaneo. Acaban de comprarse una caja para Meo, así que lo hicieron bastante bien. Vamos a bajarla completa, la bolsa, porque pues para que lo sacamos y los podemos escanear acá abajo. Cierro la puerta. Siempre que uno se aleja de la camioneta, se cierra por seguridad, porque traigo la llave en la bolsa. Aquí vamos a escanear estos últimos. Los acomodamos. Este literal se llevó toda una bolsa. Muchas personas piden bastante en esta casa, pero qué bueno que ya compraron una caja de Meo. Tenemos bastante, vamos a tocarles para que no. Vamos a ver si están, me vino. Vamos a abrir aquí. Y pues ya tendríamos nuestra ruta completada. El día de hoy vamos a tomarnos un descanso. Hoy la verdad no salió el señor Diablito. Ahí está. Oh, ese sí está bueno. Es otra camioneta. Pero me voy a mover de aquí. Vemos que la persona abrió. Tiene todos sus paquetes. Lado. Listo, vamos para acá. Me gusta tocarles bastante fuerte para que se pongan atentos, porque hasta los propios vecinos muchas veces pueden llevárselos, ¿no? Personas que ven ahí demasiados paquetes, es muy fácil realmente, ¿no? Que se los roben. En Christmas hay veces que la gente hasta nos sigue, ¿no? Y va recogiendo los paquetes detrás de nosotros. Entonces eso también tienen que estar atentos. En esta colonia, pues es una colonia bastante residencial y viven personas adultas y familias, así que es mucho más calmada que otros sectores. No, pero ahorita vamos a tomarnos nuestro descanso, nuestro segundo break, y comernos unos alimentos, unas nueces, está cerrado. Pero ¿por qué me cerraron? Está cerrado el parking que venía exactamente ahí. ¿Por qué lo cerraron? No, vamos a darnos una vuelta y vamos a buscar otro espacio. Les voy a enseñar cómo cargo mi querida Raven. Le apretamos aquí y tiene estos cargadores que van aquí. Bastante fácil, ¿verdad? Y la mañana está lista. Aquí tenemos los cargadores.